Bueno, estamos en esta nueva clase sobre el tema de los tiempos finales, especialmente estudiando Apocalipsis. Y estamos con las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. En la clase pasada habíamos estudiado el tema de la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan el elemento central de una iglesia donde el centro era que el Señor Jesucristo les decía a las iglesias, a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo. ¿Se acuerdan? Y les decía, les advertía de que iban a tener, a través de la acción del diablo, iban a padecer. Él hablaba de 10 días de cárceles y que serían probados en tribulación. Ese era el elemento central que tenía el mensaje de la iglesia de Esmirna. Recordemos, porque es muy bueno recordarlo, para estudiar este libro de Apocalipsis, el estudio del mensaje a las iglesias tiene su gran importancia. ¿Por qué tiene su gran importancia? Primero, porque es palabra directa de Jesucristo. Debe ser de los libros el capítulo o los capítulos donde todo es palabra de Jesucristo. Y esto es de una importancia realmente trascendente. Segundo, porque a través de esos mensajes a estas iglesias estamos recibiendo no solamente el mensaje que Jesucristo da a las iglesias concretas, porque ustedes recuerdan en el mensaje de las iglesias, en todos los mensajes de las iglesias, ya hemos estudiado la de Éfeso, la de Esmirna, y hoy vamos por la de Pérgamo. El final del mensaje dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el mensaje de cada una de estas iglesias no es solamente destinado a esa iglesia en particular, en este caso la que vamos a estudiar hoy, la de Pérgamo, sino que es un mensaje destinado a las iglesias. Y cuando dice a las iglesias, está hablando a todas las iglesias, no hace distinción, la de aquí, la de allá, la de más acá, las anteriores, las posteriores, no, está hablando de las iglesias. Entonces el mensaje es claramente a las iglesias, inclusive hoy día, a nuestras iglesias, a las iglesias que nosotros integramos. Ese es el mensaje de Jesucristo. De ahí la importancia que tiene estudiar estos mensajes a estas iglesias. Bueno, dicho esto, dejamos a Esmirna. Recuerden que están acá, en este mapa, en Turquía, estas iglesias que conforman estos 7 mensajes. Le voy a pedir a la hermana Mariela, si tiene la Biblia por allí, que lea precisamente de Apocalipsis 2, los versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Amén. Adelante. Veamos. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y tienen mi nombre, y no has negado mi fe,
aún en los días en que fui Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Y escribí al ángel de la iglesia en Tiatira. No, ahí Hijo está. De Dios. Ahí está, hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, acá hay una cosa que quiero resaltar. En casi todos los mensajes de las distintas iglesias, el versículo final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en este mensaje de Pérgamo hay un aditivo a ese versículo final, que lo leyó la hermana, dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Después vamos a hablar de todo esto. Pérgamo es una ciudad situada alrededor de 80 kilómetros al norte de Esmirna y 32 kilómetros desde Pérgamo hasta el mar Egeo. La palabra Pergamum significa fortaleza. Esta ciudad estaba edificada sobre un monte con la forma de un cono. La cumbre del monte estaba a unos 350 metros de altura sobre la tierra que rodeaba. Pérgamo nunca podía llegar a tener la importancia comercial que tuvo, y como vimos, Éfeso o Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 200.000 rollos de pergamino. Ahí viene la palabra pergamino, viene de Pérgamo precisamente, la palabra pergamino que tanto conocemos. Era solamente superada esa biblioteca con la biblioteca de Alejandría, famosa. Entonces, la palabra pergamino deriva de Pérgamo, que era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia. Y de tal forma que, así como Roma era la capital del imperio para Occidente, Pérgamo era la capital del imperio para Oriente. Fíjense en la importancia de esto. Fue durante los siglos 3 y 2 antes de Cristo cuando lo tenía todo. Tenía una rica industria de manufacturas de pergamino, como decíamos, una buena situación geográfica dentro de la ruta de comercio marítima del Mediterráneo, y unas infraestructuras suficientemente amplias para acoger a los artistas helenos que buscaban nuevos horizontes para desarrollar su arte más allá del estilo clásico. Pérgamo ansiaba ser la nueva Atenas de Pericles. La parte más alta de Pérgamo, y yo les voy a empezar a mostrar algunas imágenes que ha recopilado Ana María sobre Pérgamo, para que ustedes más o menos conozcan esta, digamos, gran ciudad
de la provincia del Asia, una provincia que se transformó en el centro fundamental de la historia para nosotros, que vamos a ver en toda la Biblia, de la parte del Nuevo Testamento. Entonces voy a mostrarles algunas imágenes de Pérgamo para que vayan viendo, para que tengan idea más o menos cómo era la ciudad. Ahí tienen ustedes allí la idea. Después les voy a mostrar otras que van a estar, es como si estuvieran Pérgamo. ¿Se dan cuenta? Bueno, decíamos que la parte más alta de Pérgamo estaba destinada a la vida religiosa. También era residencial y militar esa zona. Filitero la consagró a la diosa Atenea, la victoriosa diosa guerrera, cuyo santuario ocupó el centro de su explanada. Sus alrededores se levantó su palacio y así como las diferentes dependencias donde vivían los soldados. La joya más preciada de Pérgamo, la biblioteca, fue obra de Atalo I, el tercer rey de la dinastía. Los atálidas eran bibliógrafos y siempre habían mostrado una gran preocupación por la cultura. Este hecho los llevó a coleccionar esos 200.000 títulos, muchos de ellos de la época de Euménemes II, que años más tarde Marco Antonio se llevaría como regalo de bodas a Cleopatra. Mira cómo se cuenta la historia, ¿no? La mayoría de los textos fueron copiados en pergaminos, creando así una gran industria de exportación. Más o menos ahí tienen la idea de la imagen de la ciudad. Entre los edificios que sobresalen se encuentra el afamado altar de Zeus, que ocupa la inmensidad de la explanada, el santuario de Atenea, la diosa de la ciudad y la biblioteca. La segunda más importante, como decíamos, de Imperio Romano. Bueno, eso para que ustedes se ubiquen más o menos cómo estaba distribuida la ciudad de Pérgamo. Vamos a ver otra imagen. Acá. Miren, ahí tienen una imagen desde otro punto de vista y ven más o menos los edificios, los altares, en fin, todo eso. Tienen la idea, por lo menos, de cómo era esta ciudad. Le voy a pedir al hermano Elkin que me lea desde Apocalipsis 2, los versículos 12 y 13. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. El micrófono. Ay. El micrófono. El micrófono tuyo, Elkin, no está prendido ahora. Apocalipsis 2, del 12 al 13. El 12 y 13. Ahí. Claro. Bueno, igual, hermano, no sé si me permitiría, perdón, pastor, una acotación también sobre Pérgamo para compartirlo con ustedes. Sí. Dice que Pérgamo era una ciudad religiosa. En ella había más cultos y templos que en Éfeso. Entre otros, ahí se adoraba al dios Esculapio, deidad de la terapéutica, cuyo símbolo era una serpiente, la cual era aborrecida por los cristianos. Al igual, en la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un altar en forma de trono dedicado al dios Zeus. Pérgamo fue la primera ciudad en el Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Además, se adoraba a Dionisio, dios de la fertilidad, y la diosa Atenea, guardiana y patrona de la ciudad de Atenea. El culto a Asclepio, deidad asociada con la sanidad, era importante para Pérgamo. Era una ciudad muy religiosa. Esa zona, la parte de arriba que ustedes ven, la explanada, ahí estaban esos templos. Vamos a ver entonces el Apocalipsis 12, versículos 12 y 13. Ok, dice: y escribo al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien. Aquí le dice, en este mensaje, Jesús, que se encuentra esta ciudad, esta iglesia, en el trono de Satanás. Pero ¿por qué le llama trono de Satanás? Bueno, la razón es porque Pérgamo era lo que estábamos hablando con el hermano Elkin. Ahí está la explicación, el centro de 5 cultos paganos. En primer lugar, a 244 metros de la montaña rocosa estaba situado el altar de Zeus. Ahí está, que era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos. El altar parecía un gran trono y el humo de los sacrificios que se le ofrecía subía durante todo el día tras día. Permanente humo. No sé si en esta imagen se ve, creo que sí, algo ahí por allí hacia mi derecha. Ahí, en la parte más ahí, algo se ve. En segundo lugar estaba el culto de Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Tenía un templo a la par del altar de Zeus. Y en tercer lugar, como decía el hermano del Elkin, estaba Dionisio. ¿Quién era Dionisio? El dios del vino y las bacanales. Tenía un templo con sacerdotisas, que no eran más que prostitutas, vamos a decir la verdad. En cuarto lugar estaba Esculalpio, un dios griego de la salud. Como decía Elkin, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Serpiente no venenosa que se deslizaba por todo el templo, y las personas enfermas de todas partes venían a Pérgamo a dormir a las afueras del templo con la esperanza de ser sanados. Y finalmente estaba el culto a los Césares. César era adorado como un dios en Pérgamo. Era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe, aún cuando uno de sus compañeros, llamado Antipas, fue martirizado por causa de su fe. Pero retiene el nombre de Jesús y no negó su fe, ni aún en los días en que dice Jesucristo, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. De acuerdo con la tradición, se nos dice, se nos den ustedes, que Antipas fue uno de los discípulos de Juan y obispo de Pérgamo, y Tertuliano nos relata, el historiador Tertuliano nos relata que fue asado lentamente, encerrado en un toro de bronce durante el reinado del emperador Domiciano. El Señor lo menciona por su nombre y lo llama su testigo fiel. Qué martirio, ¿no? Encerrado en un toro de bronce, asado lentamente. Eso, sin duda, soportaban los cristianos en Pérgamo. Vamos a ir ahora, le voy a pedir a Virginia, que anda por allí, seguramente le damos la bienvenida al hermano Héctor, que también se suma, a Virginia, que anda por ahí, si me puede leer Apocalipsis 2, el 14 y el 15, esos 2 versículos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Muy bien. La iglesia se había defendido bien de sus enemigos.
que eran externos, como el paganismo. Sin embargo, fíjense ustedes, no habían advertido la presencia de un enemigo interno que los estaba influyendo negativamente. Por ello Jesús los amonesta. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Sin duda, Jesús los amonesta por detener la doctrina de Balaam. Balaam fue, si ustedes no sé si recuerdan, el profeta que se vendió por codicia las riquezas y aconsejó a Balac cómo llevar a los israelitas al pecado para alejarlos de Dios. Si alguien, por ejemplo, vamos a pedirle al hermano Ildefonso si puede ir al Antiguo Testamento. Hay un versículo ahí, en Números 31, versículo 16. Lo tiene por ahí Ildefonso. Números, capítulo 31, versículo 16. Ahí vamos a entender esto. Adelante. 31, 16 dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, ahí explicamos del Antiguo Testamento cuál era esta doctrina. Es muy posible que en la iglesia de Pérgamo existieran ministros codiciosos de ganancias por supuesto totalmente deshonestas, que estaban permitiendo que el pecado entrara a la iglesia, de tal forma que los creyentes participaban de las fiestas paganas y cometían pecados sexuales. Pero estos ministros no los amonestaban, porque solamente les interesaba su salario. La segunda amonestación era referente a tolerar la doctrina de los nicolaitas, la cual, como ya vimos en varias ocasiones anteriormente, enseñaba a sus ministros a tener señorío sobre los demás miembros. Entonces, ambas doctrinas se habían introducido silenciosamente en la iglesia, provocando que sus ministros fueran contaminados con este espíritu de superioridad religiosa y deseos de enriquecerse a través del ministerio, permitiendo al mismo tiempo que la inmundicia entrase en la iglesia. Hay unos versículos que le voy a pedir a la hermana Uda, ya que está por ahí, que vaya a la segunda de Pedro, a la carta segunda de Pedro, a la epístola segunda de Pedro, donde nos describe muy bien el carácter de estos ministros falsos y corruptos. Y escuchen con atención. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 10 al 16. Adelante, hermana. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Hasta qué número, pastor? Sigue un poquito más, hasta el 16 seguimos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, reducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Muy bien, hasta ahí está. Clarísimo lo que el apóstol Pedro nos da en estos versículos. Hermano Mario. Sí. ¿Le puedo leer? Aquí tengo 3 cualidades de lo que tenían ellos. Un hombre podía casarse con las mujeres que quisieran siempre y cuando tuviera capacidad económica para mantenerla. Que la intimidad se podía hacer de cualquier manera con tal que la pareja fuera feliz. Y tenían la doctrina de los nicolaitas, menospreciaban a los que no eran letrados, a los que no eran profesionales, a los que no tenían estudio. Bien, está bien la acotación, hermano. Pero yo les pido, hermanos, que piensen. Hoy en día podemos ver cómo estas doctrinas diabólicas como las de Balaam y la de los nicolaitas se han introducido dentro de las iglesias. Y tenemos la obligación de alertar para mantener la pureza dentro de nuestras congregaciones. Hoy justito Ana María me estaba comentando de una mujer en una iglesia que empezó a orar fuertemente y a bailar la oración, y el pastor de esa iglesia se montó encima de ella. Como esto es un ejemplo que simplemente lo comentaba porque justito antes de Ana María no conocía esto porque yo no le había hablado. Estaba mirando un video. Está en YouTube. Todavía encima lo publican. Como esto podemos hablar de muchas cosas. Eso sucede hoy. Por eso el mensaje a estas iglesias, que Jesucristo es el que habla y que dice, lo tenemos que asumir nosotros. No podemos caer en lo que cayó la iglesia de Pérgamo. Cuando vemos esto, tenemos que alertarlo, tenemos que decirlo. En fin, pero sigamos adelante. Vamos a continuar y le voy a pedir a la hermana Ana María que vaya a Apocalipsis 2 nuevamente, que es el capítulo que estamos viendo. Vamos a leer los versículos 12, 16 y 17. Doce. 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Importante, ¿no? Lo que Jesucristo le advierte. Miren, hermanos, existían dos clases de gobernantes en el Imperio Romano. Los que tenían el poder de matar con la espada y los que no. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, lista para ejecutar juicio contra de sus enemigos. Y esto nos dice que tiene la autoridad y toda potestad para ejercer autoridad. La espada de dos filos es una alusión clara a su palabra, la Biblia, la cual es un arma que tenemos, que por un lado puede salvar a todo aquel que cree en ella, o bien confirma su terrible estado de condenación. La iglesia de Pérgamo estaba pecando, hermanos, al permitir que estas dos doctrinas de demonio entrasen entre ellos. Sin embargo, Dios desea que cada uno de nosotros ame la sana doctrina. Cuán importante es mantenernos en la sana doctrina. Y por ello Pablo insistía constantemente en la importancia de esto. Le voy a pedir al hermano Fernando, que anda por allí, le damos la bienvenida, que no le habíamos dado la bienvenida, si puede ir en el Nuevo Testamento a Tito. ¿A dónde, hermano? Tito, en el capítulo 2 de Tito, el versículo 1, donde Pablo insiste en esta importancia de mantener la sana doctrina. Ya, lo estoy buscando. Bueno, si no lo encuentra, hermano, es muy sencillo, es una frase nomás, así que... Sí, no sé que lo voy a encontrar, sí. Ahí está. Es para reafirmar, porque siempre decimos, y lo afirmamos habitualmente, la Biblia se explica en la Biblia. Todas las respuestas están en la Biblia. Pastor, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. ¿Ya? Ya. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Sana doctrina, exactamente. Ahí está. Pablo lo dice. Hablar con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es un elemento que tenemos que tenerlo muy claro cada uno de nosotros. La exposición de la sana doctrina es sumamente importante, porque solo así se le puede hacer frente a las herejías de Satanás, que quiere precisamente introducir en el pueblo de Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia, hermanos, debe ser celosa en cuanto a mantener la sana doctrina. Esa es la enseñanza que nos está dando Jesucristo. No tolerar introducir nuevas doctrinas que las desvíen de la fe. Esto es muy importante. El Señor le advierte que se arrepientan por haberse apartado de la sana doctrina, o vendrá pronto a pelear contra todos los herejes.
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, la advertencia es muy clara, vuelvo a insistir, no solamente para esta iglesia de Pérgamo, sino él siempre advierte a las iglesias. Veamos la promesa que hay en este mensaje. Voy a pedir al hermano Héctor, que también le voy a dar la bienvenida. Hermano Héctor, si anda por ahí. Estaba levantando la mano. Ah, perdón, no lo había visto. Pero con mucho gusto, ya le damos la palabra y ya vaya preparando Apocalipsis 2, versículo 17. Con mucho gusto, hermano Héctor, lo estamos escuchando. Amén. Amén, amén. Amén. Capítulo 2, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Antes de entrar en ese versículo, hermano, usted quería decir algo, yo no lo vi, por eso no le di la palabra. ¿Cómo? No, que antes de este versículo, creo que usted había pedido la palabra, hermano, y yo no lo vi, por eso no le había dado la palabra. No. Hermano Elkin. El hermano Elkin. Ah, el hermano Elkin, perdón. Gracias, Héctor. Así que voy con Elkin antes de entrar en este versículo de la promesa de Jesucristo. Adelante, Elkin. Hay un libro que es bastante, nos habla bastante sobre estos apóstatas que entraron encubiertamente a las iglesias, y el libro de Judas. El libro de Judas, si podemos verlo a partir del... O sea, es un solo capítulo, pero hace mucha referencia a ellos. Por ejemplo, el versículo 1 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire que Él nos exhorta en su palabra a que contendamos ardientemente, o sea, con vehemencia, con fe, defendamos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y como decía este pastor, ya se están dando ya en muchas iglesias mucha apostasía, muchas falsas doctrinas. En ese momento yo iba a preguntarle a usted, porque o sea, usted nos comenta de que debemos evidentemente contender, ser vehementes y defender, pero yo, por ejemplo, he visto que algunos líderes religiosos muy conocidos, no sé si sería como que bueno dar un nombre, pero son muy conocidos a nivel mundial. Bueno, yo creo que no nos van a decir nada, pero por ejemplo, alguien que es muy conocido por todos, un Armando Lucín. En estos días estaba viendo precisamente en YouTube que ha estado en contienda con otro pastor español, el cual se ha dedicado en lo que él considera precisamente a señalar y atacar a aquellos que están apostatando. Por ejemplo, Alducín decía de que hace mucho tiempo, creo que en el 2015 había predicho que el Señor vendría en septiembre. Y comenzó esa discusión. Igual este pastor español también está haciendo con otras iglesias, otros pastores, otras pastoras, una pastora, creo que es puertorriqueña, algo así, Yesenia Ten, o Ten, sí, no sé cómo se pronuncia, que decía en una prédica al principio de año de que debíamos, ¿cómo que se llama? Ungirle a las piedras, algo así, y entonces la ha atacado mucho. Y mire que a partir de eso él ha sido muy perseguido a nivel de las redes, lo han censurado mucho, tanto en Facebook como en YouTube. Exacto. Pero nuevamente hay otro pastor que está haciendo un comentario con respecto a eso, o sea que nuestra finalidad es precisamente
señalar a aquellos que están permitiendo la doctrina, pero tampoco caer en el juego del enemigo, porque a veces nosotros, por entrar en esas discusiones, lo que hacemos es generar divisiones. Muy bien. Divisiones. Y evidentemente eso nos dice que también tenemos que ser también prudentes a la hora de atacar, porque pronto, o sea, todos somos hermanos en Cristo, pero de pronto podemos tener ciertas diferencias, que la idea es que no sean de doctrinas de base, pero no generar entre nosotros discusiones. Ahí donde también tenemos que pedirle al Señor que nos dé también mucho discernimiento para de pronto no seguir en el juego del enemigo, que lo que quiere es eso, hacer divisiones entre nosotros, separaciones entre nosotros. Y como dice, no sé quién es el que dice esa frase, no sé si es Napoleón, pero él dice: divide y vencerás. Muy bien. Creo que el mensaje de Jesucristo acá es muy claro. Lo que tenemos que hacer nosotros es pregonar la sana doctrina. Es eso, ¿no? Es decir, cuando pregonamos la sana doctrina, evidentemente queda de lado las malas doctrinas. Bueno, pero acá hay una promesa. En realidad, en esta carta, Cristo promete dos cosas a las personas que obtengan la victoria. La primera es participar de el maná escondido. Aquí tenemos, realmente es una bonita promesa, con un trasfondo histórico que ha estado guardado en la mente de los judíos. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando los israelitas no tenían comida en el desierto, Dios les dio a comer el maná. Fue durante el peregrinar en el desierto. Y ante sus constantes quejas, decidió Dios alimentarlos con codornices y de una especie de pan que descendía del cielo. Lo vamos a ver. Le voy a pedir nuevamente a la hermana Mariela allí que vayamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 16 de Éxodo, versículos 13 y 15. Éxodo capítulo 16, versículos 13 y 15. Ahí recapitulamos en la historia de esto, ¿no? Para entender. Yo quería agregar una cosita aquí en lo que acabamos de decir. Adelante, Perdón, adelante. ¿escucha? ¿Puedo? Sí, claro. La promesa, ¿no? Esa promesa que está haciendo Dios a los que llegan y están firmes en la palabra, por lo que estaba diciendo él, que oímos muchas cosas todos los días y nosotros lo que debemos es aferrarnos a la palabra, y dice que ese alimento que santifica al que venciere, y dice que va a recibir esa piedrita blanca, y esa piedrita blanca solo Dios la conoce. A mí me impactó ese versículo ahorita que lo acabamos de leer, porque es la verdad, solo Él la conoce y Él sabe lo que nosotros vamos a recibir si seguimos firmes, ¿cierto? Porque dice que cualquier viento de doctrina no nos puede tumbar. Escuchamos muchas cosas de profetas falsos, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros hemos creído, y por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder entender. Entonces vamos a leer el Éxodo 16, 15 y 16, ¿cierto? No, Éxodo 16, versículo 13 al 15. 13 al 15, leamos. Y cuando se hizo tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: este es maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era.
Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor os da para comer. Hasta ahí, hermano. Exacto, gracias, hermana. Dios entonces les dio indicaciones explícitas en cuanto a la forma de cómo tenían que recoger este pan al cual llamaron maná. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de nuestras personas, y tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y lo que hicieron uno más, otros menos, y lo medían por gomer, que es una medida, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que debía comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Pero allí ellos no obedecían, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos. Y gedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y los que recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Y en el sexto día se recogía el doble, porque durante el día de reposo no se hacía nada. En el sexto día recogieron doble porción de comida, que eran 2 homers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, y el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Todo lo que os sobrase, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, ni gedió. Después que Josué pasó con Israel al Jordán, rumbo a conquistar la tierra de Canaán, la provisión del maná cesó. En Josué capítulo 5, versículo 12 dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Para recordar este fantástico milagro de Dios, ordenó que una vasija llena de maná se pusiera en el arca y se dejó allí en la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo. Y posteriormente en el templo de Salomón, que fue construido por Salomón, Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Esto está en Éxodo también, capítulo 16, versículo 33. A principio del siglo VI antes de Cristo, el templo que había construido Salomón fue destruido. Y los rabinos transmitieron la leyenda de que cuando sucedió aquello, Jeremías escondió la vasija del maná en una grieta del monte de Sinaí. Y que cuando viniera el Mesías, Jeremías volvería y restituiría la vasija del maná. Para un judío, comer del maná escondido significaba gozar de las bendiciones de la que era la época y la era mesiánica. Y para un cristiano, ser parte del reino de Dios, ya que Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestro maná, que descendió del cielo. Y vamos ahora a la segunda promesa que había comentado nuestra hermana Mariela. Allí es que les dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo.
Este es un pasaje que ha dado a múltiples interpretaciones, ya que en el mundo antiguo una piedrecita blanca podía querer decir muchas cosas. Según una leyenda rabínica, durante la peregrinación por el desierto caían piedras preciosas del cielo juntamente con el maná. Fíjense en ustedes. Esto, vos me insistir, es una leyenda rabínica. La piedra blanca, según algunos, podría representar sencillamente los preciosos dones que Dios otorga a su pueblo. En el mundo antiguo se usaban piedras de colores para hacer cuentas. Era como la calculadora que tenemos hoy. En nuestro tiempo se hacían las cuentas con piedritas. Esto quería decir que los cristianos son contados en el número de los fieles, según una interpretación. En los tribunales antiguos, fíjense ustedes, en los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y piedrecitas blancas para registrar el veredicto de los jurados. Esto quería decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Jesucristo, con la piedrecita blanca, porque en aquella época, cuando el jurado determinaba las piedrecitas blancas, era declarado inocente. Y si Dios nos da esa piedrita blanca, a nosotros, los que seamos salvos, nos está hablando de nuestra inocencia. Y una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos o reliquias que podían estar hechos de piedra o metales preciosos, pero que a menudo no eran más que piedrecitas en las que estaba escrito el nombre sagrado. Indica la leyenda que ese nombre es el nombre que nos da nuestro Señor a los que somos salvos. Muy probablemente lo que Juan quiere decir es que tus amigos paganos llevan amuletos con inscripciones que son supersticiosas y que creen que lo pueden mantener a salvo. Vosotros no necesitáis nada de eso. Vosotros estáis salvos en la vida y en la muerte porque conocéis el nombre, que es sobre todo nombre, y conocéis el Dios verdadero. Y de igual forma, esto los conoce y tiene sus nombres escritos en esas piedrecitas. Esas son algunas de las explicaciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como se ha dicho en todos los estudios, aunque la carta fue escrita directamente a la iglesia de Pérgamo, el Espíritu Santo llama a la atención de todas las iglesias de Cristo para prestar oído a lo que se dice a esta iglesia. Tenemos una bendición leyendo y prestando oído a este libro. Necesitamos entender algo que es muy importante. Esta carta fue escrita hace más de 2000 años, pero el corazón humano suele ser el mismo. Por tanto, hay que prestar atención a este mensaje. No dejo de imaginar la cantidad de iglesias y de personas que a través de la historia han experimentado el poder de la espada afilada de Cristo por no prestar atención a este mensaje. Acá lo dice muy claramente el propio Jesucristo. La iglesia debe prestar atención a cómo Cristo está siempre atento a las circunstancias de su pueblo. No importa que la iglesia viva allí, frente a los leones que quieren atacar. Cristo sabe dónde mora su iglesia. Conoce Cristo nuestras tribulaciones, las persecuciones, las tentaciones.
y que esto sea una lección para nosotros. Cuidemos de no juzgar con demasiada precipitación a los hermanos débiles, sin comprender las circunstancias especiales en las que puede hallarse. La Iglesia debe prestar atención al hecho de que el problema nuestro no es la falta de educación ni cultura, sino la falta de amor. La ciudad de Pérgamo es un ejemplo de cómo la cultura humana puede ir de la mano con la persecución y la idolatría. La Biblia nos enseña, fíjense hermanos, y la historia confirma que mientras más educada es una sociedad, más refinados son sus crímenes. Hay un famoso dicho que viene bien traerlo. Dice, si el ignorante se roba el tren, fíjense ustedes qué sabiduría, si el ignorante se roba el tren, el educado se roba también los rieles. Lo que se necesita es un cambio del hombre interior, una nueva naturaleza que ama a Dios y su voluntad. Es lo que perdió las iglesias anteriores que vimos, el primer amor. Eso es lo que nos da nuestra esencia y que nos pide Jesucristo. La iglesia debe prestar atención de las dificultades de nuestras circunstancias, que esas dificultades no nos dan el derecho de amoldarnos al mundo. A veces pensamos que nuestras circunstancias justifican nuestros pecados y debilidades dentro de Dios. Pero Cristo le dice a esta iglesia de Pérgamo y a nosotros que a pesar de estar en un lugar difícil, algo que él ya sabía, eso no justifica sus pecados. Sobre esto debemos resaltar. No es lo bueno o lo malo del lugar lo que garantiza nuestra obediencia, sino la gracia de Dios. El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Esto lo hace uno dando testimonio de Cristo, donde Cristo le ha colocado. A cada uno de nosotros, Cristo nos ha colocado en un lugar que puede ser ese lugar difícil, pero la bendición no está en la retirada de ese lugar, sino en la conquista de ese lugar, que es lo que tenemos que hacer, hermanos. Este es el mundo difícil. No tenemos que tenerle miedo al mundo difícil. No tenemos que pedir que este mundo difícil pase. No tenemos que pedir y orar que no sucedan los hechos de los tiempos finales, sino que tenemos que conquistar, ser conquistadores en este tiempo. Porque somos bendecidos, porque llevamos la sana doctrina. Reitero, la vida cristiana no es de retirada, ahí no está la bendición, está en la conquista. ¿Y qué podemos conquistar nosotros? Los que Dios nos ha marcado. Los misioneros conquistarán acá, allá, más allá, de esta forma, de otra forma. Ese es el mandato. Y no nos podemos retirar. La iglesia debe prestar atención, como decíamos, al gran pecado de la iglesia de Pérgamo. Toleraba esa iglesia a los herejes e inmorales de la iglesia. Debemos recordar que cuando la iglesia no toma carta en el asunto, la influencia negativa se difunde como un cáncer. No olvidemos nunca estas palabras famosas, clarísimas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Muchas iglesias hoy ofenden a Cristo y a su cuerpo cuando toleran que tales personas estén dentro de la membresía. Tenemos que ser conscientes. Mire, el nuevo orden internacional, yo se lo he explicado varias veces esto, el nuevo orden internacional tiene principios fundamentales. Primero, gobierno mundial, eliminar las naciones. Por lo tanto,
hacer un gobierno que no dependa de cada país. Segundo, destruir y eliminar la familia. Segundo objetivo, fundamental. Y un tercero, y es el objetivo más importante que se propone el nuevo orden mundial, es destruir a la Iglesia cristiana. Para ello, no solamente usa todas las formas que la cultura, los medios de comunicación y ese gobierno mundial dará, sino que penetra en las iglesias y a través de dentro de la infiltración de las iglesias las trabaja. Eso es lo que va provocando la apostasía. Porque en definitiva, ¿qué es la apostasía? La destrucción de esas iglesias. En Pérgamo, algunos habían dicho, podemos decir que somos cristianos, pero vamos a creer lo que queremos creer y vamos a comportarnos como queremos comportarnos. Pero, según Jesús, se dice, lo veo todo y la respuesta es no. Había entonces mucha apostasía en esa iglesia y líderes que enseñaban falsa doctrina e incentivaban la inmoralidad. Lamentablemente muchos estaban a gusto con esa versión que tolera la inmoralidad. Y hoy hay muchos, en muchas iglesias, que toleran la inmoralidad. Hoy, más que nunca, estamos viendo la ideología de género penetrar en las iglesias, penetrar en los gobiernos, penetrar en nuestra cultura, penetrar en la educación. Y tenemos que decirlo claramente. Claramente. ¿Cómo caemos en esa trampa? Cuando dejamos que nuestra identidad sea formada por la cultura y no por Cristo. Mire, si ustedes estudian la ideología de género, que cada vez penetra más, dice que el hombre y la mujer no son diferenciados biológicamente, sino que la cultura es la que marca el género que tenemos que tener. Si a través de la cultura yo decido ser mujer, eso es lo que vale. Esa es la trampa. Y la cultura penetra enormemente a través de muchos mecanismos en los medios de comunicación y en la educación. Y acá lo dice claramente. Los habitantes de Pérgamo querían que su identidad y sus creencias fueran formadas por la cultura. Paralelismo exactamente igual a lo que hoy está pasando en este mundo. Clarísimo, no hay, es como si fuera un espejo. El pecado sexual, el pluralismo religioso que hoy se ve en la unificación que se quiere hacer de todas las religiones, que está promovida por el anticristo y también por el Papa y también por muchas iglesias, lo que se llama el ecumenismo. Esto es una de las cosas que pasaba en esa iglesia y que hoy está pasando en nuestro tiempo. Una vez, fíjense ustedes, para que piensen esto, hermanos, la distribución de Pérgamo, que era el centro del cristianismo en aquella época, en esa zona, era en esa época de 74 millones de cristianos. Mira lo que estoy hablando, 74 millones de cristianos. ¿Saben cuántos cristianos hay hoy en este lugar que ustedes ven detrás de mí? 3.500 cristianos. De 74 millones pasamos, bueno, ahí está, pasamos a 3.500 cristianos.
Permiso. ¿Qué pasó? La cultura definió sus convicciones y su moralidad. La triste historia de Pérgamo es que en algún momento triunfó la apostasía. La historia nos recuerda que si no permanecemos en Jesús, cualquier cosa es posible. Fíjense bien, de 74 millones de cristianos que había en esa zona, hoy día hay 3.500. Es increíble, ¿no? Son datos claros. La iglesia debe prestar atención además al hecho de que hay lugar para el arrepentimiento. Esto es algo que tenemos que asumirlo. Si has visto en ti, si yo he visto en mí, tenemos esas tendencias, tenemos que arrepentirnos. Dios mira con agrado el corazón contrito y humillado. Si tú, hermano, que estés en cualquier iglesia que nos está viendo hoy en este curso, eres de los inmorales que ama más al mundo que a Dios, es Cristo quien dice que Él mismo vendrá a hacer guerra contigo. Arrepiéntete. Esa misma afilada que destruirá a los hipócritas dentro de las iglesias será revelada cuando Cristo regrese por segunda vez. Ese día, hermanos, la espada afilada juzgará y destruirá a todos los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Esto lo tenemos que asumir con total firmeza. Esa es la palabra de Jesucristo. Ese es el resumen de lo que nos está diciendo a través de este mensaje. Tenemos que refugiarnos en Cristo y en su preciosa sangre derramada en la cruz, que será el escudo en aquel día. La segunda venida de Cristo es un momento crucial, un indicador que si no adoptamos esto que venimos hablando y que destruyó a Pérgamo, nos enfrentaremos con la espada de doble filo. No le quepa la menor duda a nadie. Hermanos, esto da para mucho. Podríamos citar muchos ejemplos de hoy día, pero siempre les digo, todas estas enseñanzas que en este mundo nos ha dejado la historia, hoy la palabra nos enfrenta en nuestro tiempo y nos proyecta precisamente en estas profecías. No tenemos que cejar nunca el camino de Dios, siempre en el camino. Lo que le sucedió a todas estas iglesias, les va a suceder a todas las iglesias que adoptaron exactamente los mismos mecanismos. Solamente hay una salvación. Solamente hay una salvación, no hay otra. Y esa es la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por aquí quedamos con esta iglesia de Pérgamo. Y bueno, abro los micrófonos a todos ustedes, hermanos, para alguna reflexión, para algún aporte que quieran realizar, para alguna pregunta para esclarecer estos temas, enfocándonos porque estamos dando los primeros pasos en este libro de bendición que es el Apocalipsis, libro que mucha gente tuvo temor y nunca lo leyó, pero que como ustedes ven es un libro de bendición. En la medida que aprendemos lo que la palabra de Cristo nos está enseñando a través de él,
somos bendecidos, tenemos que dar gracias al Señor por haber sido escogidos y por tener tal bendición de comprender lo que su mensaje nos está dando. Con mucho gusto, hermanos, los escucho. Adelante, hermano. Hola, hermanos. Bueno, la verdad que primero darle gracias al Señor por haber utilizado usted, Pastor Mario, para darnos tanto maná de sabiduría y de revelación de parte del Señor en su palabra. Y la verdad que sí, o sea, me quedó sonando mucho lo que usted comentaba sobre cómo el hombre a través de la cultura se está pervirtiendo. Cuando nosotros veíamos en las iglesias antiguas las persecuciones a nivel de los cristianos, realmente las persecuciones eran de manera, si se puede decir, directa, pero igual tengo entendido que Nerón buscó la forma de cómo tengo entendido, usted pronto me clarifica, me ayuda ahí, que Nerón había quemado la ciudad de Roma. Sí, exactamente. Pero él tuvo que buscar un pretexto, un chivo expiatorio para justificar lo que él hizo. Y evidentemente encontró a los cristianos como, no recuerdo muy bien, o sea, yo lo estoy leyendo en estos días sobre eso. ¿Cuál fue el motivo que él utilizó para poder tomar a los cristianos como excusa y comenzar ahí su persecución? Pero mire que llegándolo a estos tiempos, aunque hay algunos sitios del mundo donde hay una persecución casi que directa, física hacia los cristianos, pero ya en este momento la persecución del enemigo es mucho más sutil. ¿Cómo lo está haciendo? A través de todo esto que estamos escuchando, las ideologías de género, las campañas antiaborto y todo, en el cual lo que está es realmente socavando las bases del cristianismo, de tal manera que está haciendo que nosotros nos estamos yendo en contra de lo que muchos hablan del progresismo. O sea, en este momento el hablar de que si yo estoy en contra de una ley contra el aborto, una ley contra esta ideología de género, significa que yo estoy en contra del mundo. Y evidentemente nosotros los cristianos, que tenemos nuestra base, nuestra doctrina, gracias al Señor establecida, estaremos en contra de eso, y ese va a ser el caballito de batalla para realmente comenzar la persecución contra nosotros. Miren que por ejemplo, o sea, yo hablaba con mi pastor Julio y le comentaba de que yo por lo menos vivo particularmente lo de esta vacuna como una especie de preparación al mundo hacia lo que se viene. Mire que, por ejemplo, con lo de la vacuna, voy a hablar a manera propia. Por ejemplo, hoy yo debía haberme vacunado, no pude hacerlo por circunstancia de ya en la cabra, me va a hacer la vacunación, pero mire que a mí me colocaron en la empresa un comunicado donde debíamos decir quiénes son los que se vacunan. Cuando yo pregunto si era por parte de la empresa, ellos me dijeron no, eso tienes que comunicarlo a nosotros para saber quiénes son los que de la farmacia están vacunados, y en el caso de que alguno de ustedes quede contaminado, nosotros tenemos que sacarlos de ahí, entre comillas, para meter un grupo que sí esté sano, vacunado. O sea, ¿a dónde nos ponen a nosotros? O sea, en el sentido de que al final de cuentas es un negocio.
Ellos no nos van a mirar a nosotros por nuestras decisiones, sino como una ficha. Y así va a ser con todas las demás cosas, todas las demás empresas, trabajo, etc. Ahí ya están comenzando poco a poco a ir al mundo, preparándolo para lo que más adelante viene. Miren que, por ejemplo, con lo de las monedas, cambios, no sé ustedes, yo lo estoy viviendo acá, ya es difícil conseguir monedas, ya es difícil conseguir cambios, pero lo que yo particularmente he escuchado en la gente de los bancos, porque a mí me toca a veces, es que están sacando poco a poco eso. Ellos no entienden su trasfondo, pero nosotros sabemos que si vamos más allá, vamos a un cambio de moneda a un dinero plástico, tarjeta. Y después van a decir, no, pero es que las tarjetas te las pueden clonar, como lo que estamos acá en las cabras, sabemos que eso ha sucedido. Y después van a decir, no, hay que utilizar medios más sofisticados. Y ahí nos van obligando poco a poco. Entonces, el mundo nos están cambiando tanto con lo que usted comenta, esa forma de manejar la cultura, las tendencias, que nosotros como cristianos estaremos en contra de ellas. Y al nosotros estar en contra de ellos, ahí comenzará realmente nuestra persecución contra nosotros. O sea, ellos lo que están haciendo es muy sutilmente echando a los cristianos por su forma de pensar contra el mundo. ¿Y qué sucede? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque también, como usted dice, muchos se estarán metiendo dentro de las iglesias. Estarán pervirtiendo de manera tal que cuando el mundo vea todo esto que están viendo, porque ustedes ven en los videos que se muestran en YouTube, todas esas ridiculeces, si podemos decirlo así, a cómo nos están poniendo mal. Esa es una iglesia de puro ridículo, de puros payasos y eso. Pero evidentemente lo que están es a nosotros dañando esa imagen. Y nos están haciendo ver como lo ridículo, lo extraño, lo que está en contra de este mundo. Como usted comenta, la cultura es lo que realmente de manera sutil el enemigo está trabajando. Y es donde ahí nosotros tenemos que, ahí sí ya, como dice la palabra, ponernos firmes, no dejarnos influenciar, pero sí también decirles a los demás cuál es el trasfondo de todo esto. A mí particularmente, o sea, la verdad, Pastor Mario, me ha gustado mucho la forma como ha abordado las cosas, porque estamos conociendo la palabra, pero tenemos que aterrizarlo a la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno le predica a alguien de manera directa, mira, es que el mundo se va a acabar porque te dice la palabra que va a venir todo esto, pero si se dan cuenta que eso va a venir más adelante, pero en este momento ya el enemigo está trabajando muy sutilmente, porque así es la forma de trabajar del enemigo. Él nunca va a dar la cara. Él va a trabajar detrás de todo. Y nosotros es donde tenemos que estar como discerniendo y entendiendo eso, para también a la gente darle a entender de que todo esto tiene un trasfondo espiritual. Todo esto que está sucediendo tiene un trasfondo espiritual. El enemigo lo que quiere es echarnos al mundo en contra de nosotros. Para él sí, es decir, los cristianos son los que realmente están torpedeando todo. Todas estas políticas, todas esas cosas. Pero evidentemente él ahora no lo va a decir. Más adelante, cuando ya haya cogido a la gente y le haya lavado el cerebro, es donde él sí se va a revelar. Es mi acotación. Muchas gracias, hermano. Realmente coincidimos. En estos tiempos se está hablando de estos temas en alguna parte. Muchos empiezan a catalogar con la famosa teoría de la conspiración. Hay gente que mira todo esto, pero lo mira de un lado político. De un lado político, porque visualiza la política hoy día con cambios radicales. Ya el mundo no está dividido en aquel mundo de la Guerra Fría. ¿Qué hacen ustedes, hermanos, que antes, a qué temíamos los ciudadanos del mundo? Hasta hace unos años atrás.
¿Cuál era el temor mayor que teníamos? Una guerra nuclear, una bomba que destruyera el mundo. Ese era el temor. La guerra, que todavía en algunos lugares del mundo se sostiene con armamentos, con tanques, porque es un negocio. Pero hoy día ya no se necesita una bomba nuclear, ya no se necesita tanques, ya no se necesita soldados. ¿Por qué? Porque un virus estratégicamente distribuido puede destruir más que una bomba atómica. Entonces, los cambios son muy importantes en el mundo. Entonces, hay gente que visualiza todo eso desde el punto de vista político y lo toman como la teoría de la conspiración. Muchos dicen, son los que están con la teoría de la conspiración. Nosotros no lo visualizamos en la cuestión política, y ya voy con ustedes, sino que lo visualizamos desde el punto de vista espiritual. No nos basamos en una teoría política, porque tenemos la palabra de Jesucristo. Fíjese que esa carta fue escrita hace 2000 años y nos anticipa muchas cosas que están sucediendo hoy día. Por lo tanto, si hay un enemigo para el nuevo orden mundial tremendo, es el cristianismo. El cristianismo real, el cristianismo bíblico. Es el enemigo número 1, el que va a apuntalar. Pero gracias a Dios nosotros tenemos con nuestro Rey Jesucristo y su espada de doble filo. Y no tememos por nada ni por nadie. Y Ildefonso, adelante. Uda, adelante. Hermano Mario, mire, quedé clara con el maná escondido que es Jesús, nuestro maná. Pero ¿y qué hay de la piedrita blanca y el nombre nuevo? Que casi siempre a uno le preguntan esa parte, y casi la mayor parte de las personas que yo de repente he escuchado a muchos que piensan de que ese nombre nuevo es para nosotros, que nos, como ser yo no voy a llamar más Uda, voy a tener un nombre nuevo. Cuerpo en esa nuevo parte, y nombre nuevo. ¿sí? Cuerpo nuevo y nombre nuevo. Ya, ¿es el nombre nuevo que habla de la piedrita blanca? Es una de las teorías que se maneja. Nombre nuevo, cuerpo nuevo. Los salvos. Amén. Gracias. Esperando ese momento. Yo eso igual tenía esa inquietud, y dice, en cuanto al hombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el hombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera. Y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza, y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Más o menos, igual tenía una inquietud y más o menos lo que pensaba. Y en tema de el Elkin, yo ayer le decía que Fernando es testigo, yo me enfocaba mucho en estos líderes antes. Y ayer le decía a Elkin que yo dejé de ver eso porque perdía tiempo. Porque en el fondo, anoche igual lo hablamos con esto. De repente hay libros que de repente están fuera de contexto y yo no los sigo leyendo. Entonces, hoy día tomé la decisión y hoy día me está confirmando este estudio en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis 2:12 yo saqué que hay un remitente. Si nosotros leemos 2:12, hay un remitente. ¿Cierto? Porque ahí habla
la espada de doble filo, Ese es Dios, esa es la palabra. La palabra. En Apocalipsis 2:13, aquí vemos un Cristo que alaba a su iglesia. Y en el 2:14, aquí Cristo reprende a su iglesia. En el capítulo 2:16, un llamamiento al arrepentimiento. En el 17, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Entonces, como usted, esto es un espejo, esto es lo mismo, porque nosotros, aunque no queramos creer, estamos, porque en ese tiempo tenían el símbolo de la culebra y tenían dos símbolos, para la salud y para el comercio. Y hoy día lo tenemos. En las ambulancias, lo tenemos en la salud, en los servicios de salud, siempre está el tema de la culebrita. Entonces, ya estamos con las mismas tradiciones en esos tiempos. Entonces, hoy día, ese mismo llamamiento al arrepentimiento, también el Señor nos está llamando a nosotros. ¿Sí? Y nos está reprendiendo también. Porque muchas veces hemos usado palabras de líderes que hoy día que han profetizado, y nosotros hemos sacado, algunos han predicado mensajes copiados por estos líderes. Algunos son aficionados por estos líderes. Dentro de la iglesia, algunos quieren seguir un modelo de estos líderes. Entonces Dios también nos está hablando como le habló a Pérgamo en esos tiempos. A nosotros igual nos está hablando hoy en día a un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Y creo que ayer, con lo que he conversado con todos, yo creo que estamos en una dirección de que Dios a cada uno de nosotros nos va a usar, porque ellos en eso hacían excepción de personas. Pero Dios usó a Pedro. Y también tenía profesionales. Tenía doctor, Mateo. Entonces, hoy en día Dios puede usar a cualquiera. Porque hoy día estamos muy enfocados a la teología, al profesional dentro de la iglesia. El profesional hace las cosas. El que no tiene estudio no tiene voz ni mando. Entonces, hoy día estamos, como dice usted, como dijo en un momento, que somos un espejo a esa iglesia. Pero el Señor, así como los reprendió, también nos está reprendiendo a nosotros. Porque de repente nosotros somos estudiosos, todos los bautistas somos estudiosos. Pero a veces nos desenfocamos mal. Y creo que este tiempo de los estudios es para que realmente nos enfoquemos a lo que Dios quiere en estos tiempos difíciles. Que podamos nosotros mismos descubrir, y sin discutir, nosotros tenemos que descubrir con la sana doctrina, que es la Biblia. Yo en estos 3 estudios me he dado cuenta que estamos muy enfocados a la Biblia, muy enfocados. Hemos estado en estos 3 estudios muy enfocados al verdadero estudio de la palabra, sin usar ¿cuánto se llama? Libros, sin usar otras cosas que nos puedan ayudar. Estamos directamente con la Biblia. Entonces yo rescato eso, de la reprensión de Cristo hacia la iglesia, del remitente, que hoy día ese mismo remitente nos está hablando a nosotros, y nos ha estado hablando todos los domingos, de creer, obstáculos, y escuchar la voz del Señor, buscar la voz del Señor. Y la voz del Señor la vamos a tener, como dijo usted antes, en oración, unidos en un mismo sentido. Esa es la conclusión que yo saco en los días más o menos de lo que lo tengo anotado para poder empezar a practicarlo. Muchas gracias. Creo que Mariela me había pedido la palabra, ¿puede ser? Yo no, pastor, yo no he pedido la palabra. Yo soy nueva. No. Yo soy por primera vez y soy tímida. No.
Cuéntate otra. La María Angélica, Está muy claro. la hermana María Angélica se está justificando, no pudo entrar a la reunión, llegó tarde de su trabajo. No, pastor, la enseñanza está muy clara. Está hablando especialmente también para este tiempo, a nosotros. Y está muy clara la palabra, está muy clara la enseñanza. Y damos gracias a Dios por estar acá hoy. Todo está así en la Biblia, ¿no? No hay posibilidades de buscar otro camino que lo que la palabra dice. Y cómo nos alimenta. Él quien decía, este es nuestro maná. Nos alimenta espiritualmente. Yo confieso, sinceramente, que con el estudio fui aprendiendo cosas que a veces, en todos los años que he estado en la iglesia, no las visualizaba, escuchando tantas prédicas, devocionales, pastores de todo tipo, ver en los medios de comunicación, pero leyendo el texto en estas 3 iglesias y lo que se viene, ¿no? He aprendido mucho más que todos los años anteriores. Este libro es de bendición, sin duda es de bendición. Y lo que viene, vamos a terminar con las iglesias prontamente y después vendrán los sellos, que va a ser muy interesante, el rollo y los rollos, los sellos, y entraremos en las profundidades del Apocalipsis para los grandes temas, ¿no? Que son especiales, estudiarlo y leerlo, y nos va a dar de mucha bendición también. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos primero llevando este orden que nos da el propio libro. Yo le doy una importancia muy grande a estas cartas que escribió Juan, pero que son palabras de Jesucristo. Acá Juan lo único que hizo fue escribirla y mandarla. Todo el texto es de Cristo. Bueno, insistir esto que para mí me parece muy importante. En los evangelios, en otras cartas, vemos frases de Jesucristo, pero en estas iglesias, estos mensajes de iglesia, en la Biblia está todo rojo, porque es toda palabra de Cristo. Toda palabra de Cristo. Los subtítulos, se pusieron después. El orden tal vez también después. Bueno. Hermano Héctor. Héctor, adelante Héctor. A lo mejor Héctor está con la celeste uruguaya. Siempre se sabe que no somos, se podría decir siempre, no somos los primeros, pero somos únicos. Amén. Somos únicos y eso da la garantía de que Dios está con cada uno de nosotros. La importancia de tener un nuevo nombre. La importancia que se ve y se visualiza en toda la Biblia, cómo Dios, después de un proceso, después de una transformación, después de seguir lo que Dios te dice, te transforma. Hay muchos casos que vemos en la Biblia en donde hay un nuevo nombre, y ese nuevo nombre renace con un nuevo sentir. Sin ir más lejos, ¿cierto? Puede estar desde Adán. También cuando cambió el nombre de Abraham. Y sabemos que Abraham, después que tuvo su nombre, Abraham originalmente se llamaba Abraham. Y después cambió nuevamente el nombre y así sucesivamente. Y cuando decían ustedes que cierto nos daría un nuevo nombre. Es importante porque aquí en la tierra nosotros nacemos con un nombre y nos morimos con un nombre. Y más allá nos pasamos con ese nombre. Sin ir más lejos, nos dan un apelativo o si no nos dicen un sobrenombre. Pero nacemos con un nombre y morimos con ese nombre. Pero la promesa está hecha
de darnos un nuevo nombre, pero ese nuevo nombre va más allá de un simple nombre. O sea, yo pienso que, porque nos dice que en los negocios de vuestro Padre nos conviene estar, cuando somos constantes en este negocio, porque estamos sembrando para poder después recoger perlas y diamantes a la morada que fue Jesucristo a preparar, cuando decía que había muchos lugares en donde quería que nosotros también estuviéramos con Él. Y esa es una de las grandes promesas, y donde vemos que cada uno de las iglesias les dice, le da primero generalmente una sentencia, y después le dice también al que venciere. Entonces, estaba escuchando atento cómo realmente Dios nos dice y nos promete que nos va a cambiar en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas, y más allá de todo, como lo decía, ¿cierto?, la piedrita blanca, y donde estaría nuestro nuevo nombre, nuestro nuevo cuerpo, que sabemos que ya no será este cuerpo que sufre de todo en esta tierra, un cuerpo que lo vemos todos los días, que tiene hambre, que se cansa, un cuerpo que generalmente está siendo atacado por enfermedades, pero si bien es cierto, es diario, es cotidiano, pero una vez cuando vemos y leemos aquí en Apocalipsis, donde nos dice que nos dará una nueva vida, un nuevo nombre, nos dará un nuevo ser, entonces esa promesa yo la percibo, esa promesa yo la quiero. Y cuando comenzamos a leer y comenzamos a estudiar, porque realmente sabemos que la palabra del Señor lo dice, cuando empieza a perecer el pueblo por la falta misma que tiene de no buscar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que precisa, como decía cierto los hermanos, que precisa, porque necesitamos, para ir a hablar de estas cosas, necesitamos estar instruyéndonos. Y es así como lo hizo Jesucristo en un determinado tiempo, en donde se pudo instruir, y nosotros nos toca hacer lo mismo ahora. Y de verdad ha sido de mucha bendición, hermano Mario. Dios la bendiga a usted y a su esposa también. Ahora sí que sabemos el nombre, Ana María. ¿Ves? A la hermana Ana María, ya sabemos. ¿Ah? Yo aquí me lo grabé, además que dice y Ana María Preos. Amén. Entonces Dios le bendiga a usted, hermano Mario, y a la hermana María también, mis hermanos en el Señor, y vuestro cielo, ¿cierto? Que le bendiga muchísimo, les dé cada día mayor, pero mayor conocimiento, mucha sabiduría, para que todos los días, cuando semanalmente nos toque estar juntos, vayamos desarrollando estos temas que son preciosos, porque va a llegar un momento que vamos a tener que hablar de esto. Y si no lo sabemos, porque yo siempre lo digo, y creo que más de alguien me ha escuchado y dirá, no sé, hermano va a decir lo mismo, pero no me canso de decir siempre, el Apocalipsis era un libro vetado. El Apocalipsis en un tiempo en que no se leía en las iglesias. Entonces solamente se hablaba de prosperidad, se presentaba al Cristo que sanaba, al Cristo que te llevaba a las enfermedades, al Cristo que te hacía rico. Pero no se presentaba al Cristo que te salvaba, al Cristo que ya venía. No se presentaba eso. Y ves que ahora, después de tantos años, a efecto también de esta pandemia, ya se comenzó a hablar, se empezó a generalizar, se empezó a hacer más particular de cada uno el poder saber qué va a pasar a través nada más que de su palabra. Entonces, desde acá solamente decirle muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, hermano Héctor. Realmente yo salgo muy reconfortado, porque lo que yo no quería, primero que no lo puedo hacer, es ser una persona que hable y dé una cátedra o dé una lección de un lugar. No, me encanta esto. Lo que están haciendo ustedes, la participación, el aporte, que lo dio Elkin, que lo dio Mariela, que lo dio Uda, que lo dio el hermano Ildefonso. Eso es un verdadero estudio, ¿no? Acá todos somos hermanos, uno se ha preocupado un poco más a estudiar un tema, pero sé y los invito a cada uno de ustedes a que preparen algún otro tema donde nos puedan enseñar también, ayudar a estudiar un tema. Yo creo que cada uno de ustedes, en la Biblia hay tantos temas
donde en este tipo de diálogo podemos aprender. Acá el que habla es el Espíritu Santo. Yo, es cierto, por razones de mi profesión, tengo un poco de facilidad en la palabra. Siempre la tuve hace 50 años, pero nunca en esta palabra. Cuando Dios me puso a estudiar este tema, mi capacidad profesional en los primeros tiempos no era un elemento importante, porque yo recién, creo que al segundo y tercer estudio de esto, estudié con pastores muy importantes, recién lo empecé a comprender. Quiere decir que lo mío personalmente necesitaba mucha cosa, hasta que el Espíritu Santo me habló claramente sobre este tema y hoy llego a comprenderlo. Y cada uno de ustedes, sobre muchos temas que hay en la Biblia, lo van a hacer. Es simplemente ponerse a hablar con Dios y le va a dar mucho más allá de un devocional, un estudio. Y nos va a servir a todos. Yo la verdad que estoy muy contento de poder estar hablando de estos temas con ustedes. Espero que los que escuchen en la radio o visualicen en nuestro canal de YouTube estos encuentros, nosotros no somos teólogos, somos hermanos que estamos estudiando la Biblia, escudriñando la Biblia, y que el Espíritu Santo nos está poniendo su palabra y nos hace hablar de esa manera. Hermano Fernando, que está muy callado por ahí, ¿qué reflexión le deja toda esta enseñanza de la iglesia de Pérgamo? Estaba ahí escuchando. Adelante. No soy de mucha palabra, pero No importa, sí. no importa. No, a mí en lo particular Mucho. Siempre me llamó la atención. ¿Ya? O sea, yo de hecho cuando empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer Apocalipsis y me llamó la atención, pero llegué hasta la mitad y después me recomendaron seguir con el Nuevo Testamento, así que ahí seguí, dejé el Apocalipsis, creo que lo dejé como en el capítulo 3, hasta ahí lo leí y después no seguí leyendo. Pero me llama mucho la atención, sobre todo cuando empieza el tema de la marca de la bestia, los sellados, me llama mucho la atención a mi Apocalipsis. Así que me gusta, así que le agradezco el tiempo que se ha dado para todos nosotros, porque es importante, a mí al menos, porque nos prepara para lo que está pasando, como decía el hermano Elkin, le encuentro toda la razón yo. Nos están obligando de a poco digamos, a cambiar la forma. O sea, nosotros estamos siendo los cristianos vamos a empezar a ser, como decirlo, los malos o los locos, lamentablemente, porque vamos a empezar a ser minoría, vamos quizás se nos va a ver a nosotros como los que vamos a estar haciendo las cosas malas. No sé si me entienden. Así que bien, pues, porque hay que prepararse, porque vienen tiempos de cambio y si nosotros estamos preparados vamos a poder tomar las mejores decisiones. Así que yo creo que esa es mi forma de pensar. Así que nuevamente agradecerle por el tiempo y alentarlo a seguirnos, ¿ya? Eso, sí que saludos, hermanos. Gracias, Fernando. Lo que decía el hermano Fernando y lo que decía el hermano Héctor es clarísimo. Nosotros estamos aprendiendo porque esto no va a quedar solamente en nuestro conocimiento. Esto lo tenemos que transmitir nosotros. O sea, lo que aprendemos acá lo tenemos que transmitir
hacia el mundo, en esos círculos concéntricos que en alguna ocasión hablé. Primero en nuestra familia, segundo en nuestros vecinos, tercer círculo, nuestros paisanos en nuestro país, y el cuarto círculo, las naciones. Vamos a estudiar, seguramente hemos conversado esto con el hermano Ildefonso, que tenemos que encontrar las estrategias para cómo desarrollar esa comunicación. Estamos acá en un aprendizaje. A través de la comunicación podemos llegar a través de los que miran YouTube o escuchan la radio, pero tenemos que llegar también para explicar todos estos temas a aquellos que, bueno, han sentido hablar del Apocalipsis, han sentido hablar de los tiempos finales, tienen el gran tema de la muerte y después qué. Por eso yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo que tenemos que empezar a hacer las reuniones en nuestros hogares. Es decir, el tiempo que nos ha llevado a que los templos estén cerrados, que tengamos que usar esta plataforma entre los miembros de iglesias o de grupos como esto, que son una bendición, este grupo, yo se lo tengo que decir claramente, porque está uniendo a países, hermanos de distintos países. Pero tenemos que lograr que cada uno de nosotros fomente una reunión familiar, es decir, una reunión en nuestra casa donde pueda participar algún familiar, algún vecino, pidiendo especialmente que aquellos que ni siquiera se dicen cristianos, y usar esta plataforma para comunicarnos y que ellos se comuniquen con nuestro grupo y que planteen sus preguntas. No hay mejor manera de predicar que escuchar las preguntas que nos formulan y saber responderlas. Para eso hay que prepararse, porque nos van a preguntar muchas cosas que son habituales en aquellos que no son cristianos, o algunos que inclusive profesan alguna otra religión. Pero esa es una tarea, hermanos, muy importante que tenemos que desarrollar. Yo siempre digo, si cada uno de nosotros, mire, hoy, en este momento somos 9 contactos. En algunos hay 2. Pero vamos a suponer que seamos 10. Si nosotros hacemos una reunión, cada uno de nosotros, con 3 personas, un familiar y 2 vecinos, o 2 familiares y un vecino, pasaríamos a ser 30 que recibimos los mensajes. Y así se iría multiplicando. ¿Y qué pasa con aquel que es no cristiano y que nosotros muchas veces los hemos invitado a que fueran a una iglesia? Y a veces logramos que vaya esa persona cuando las iglesias funcionaban en los templos, y iba y lo llevamos, y miraba el culto, y veía que habían 10, 15, 20, 30, 40, 80 personas en una iglesia. No entendía mucho, tampoco preguntaba, porque escuchaba. Y tenía temor, además de hablar. Pero en una casa donde con un matecito, con un tecito, con una tortita, estamos con el vecino, con nuestros familiares, la persona se va a sentir más cómoda y no va a tener temor de preguntar. Y cuando pregunta, va a venir la respuesta. Y ahí está la sabiduría que nos tiene que dar Dios para responder esos temas. Por eso, insisto en que tenemos que hacer esas reuniones. Son las más directas. El cristianismo funcionó así. Cristo funcionó así. Iba a la casa de Lázaro, se reunía en un casamiento, estaba con los pescadores, estaba con los campesinos. Ese tenía alguna prédica, obviamente, en alguna sinagoga, pero él no tenía un templo particular y desarrollaba
esa tarea de predicar en esos lugares. Hoy día lo tenemos que hacer. Y si algo tenemos que sacar de bueno de estas cosas es que estamos aprendiendo y que tenemos que establecer esas estrategias para llevar adelante. Ese va a ser un crecimiento, ese va a ser llevar la palabra. Sin temor hay que hacerlo, hermanos. Es la misión. La gran comisión que nos propuso y nos mandató nuestro Señor. Y buscar todos los mecanismos. Este que tenemos hoy, el de la radio, usar, como decía hoy, se han integrado otros hermanos, usar, por ejemplo, todo lo que hace en devocionales, el Pastor Julio, o alguna prédica que podamos grabar, alguna de estas enseñanzas, algún devocional que haga quien sea de los hermanos, compartirlos, distribuirlos. Eso se va ampliando y va circulando. El mecanismo de usar los medios de comunicación, que el enemigo los sabe usar y que nosotros tenemos que aprender a discernir, a usarlo. Es una herramienta. Según cómo se use, para bien o para mal, es una herramienta.